Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos sean una vez más a este estudio de Escuela Sabática que hoy tenemos preparado para ustedes y que, bueno, la Escuela Sabática nos brinda hoy este importante tema que acabamos de mirar aquí en la imagen y que es este que se llama con la medida con la que medís, o con la que mides, perdón, con la medida con la que mides. En pocas palabras, ¿cómo quieres que te trate? Sería una buena pregunta. ¿Cómo quieres que te trate? Esta escuela sabática, con la medida con la que mides, es la lección número 11 y es la que vamos a tratar hoy. Y vamos a estar entendiendo algunas cosas muy prácticas acerca de ella. Esa es la lectura. La lectura bíblica que tenemos es la de Mateo capítulo 7, verso 1 al 6, que se las voy a leer y dice así. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis a lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No saque la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y luego viene después la regla de oro y algunos otros asuntos más que vamos a estar tratando durante esta escuela sabática. Y bien, bueno, hermanos, miren, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que entender y tenemos que mirar es acerca de lo que vamos a ver hoy. Y esta escuela sabática es muy importante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque, mire, le voy a mostrar a usted que el énfasis de esta lección, hermanos, el énfasis es ética para las relaciones recíprocas. El texto dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y aquí es donde vamos a decir, ¿cuántas veces hemos escuchado este pasaje, no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado acerca de este verso de Mateo 7.1, ¿no? No juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo capítulo 7, verso 1. Y aquí vamos a entrar a la ética para las relaciones recíprocas, cómo nos vamos a llevar con nosotros. Y entonces cuando vemos que no juzguen, tendríamos que ver muchas cosas que nos atañen acerca del juicio, ¿sí? Pero antes de pasar a eso, me gustaría que todos mirásemos bien y viéramos acerca de lo que vamos a leer hoy. Dice el objetivo que vamos a apropiar. Vamos a apropiar la siguiente verdad. La conducta más buena, digna y recta, como expresión del amor y la gracia del Padre, se manifiesta cuando el discípulo no juzga, sino obra con misericordia para colaborar en la restauración de las personas. Esto es lo que es el objetivo. Ahora, según esto que acabamos de leer, ¿qué entonces es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a apropiar la siguiente verdad. La conducta más buena, digna y recta. ¿Cómo vamos a apropiar esa verdad? Bueno, la vamos a apropiar así, como expresión del amor y la gracia del Padre, que se manifiesta cuando el discípulo no juzga, sino obra con misericordia. Así lo vamos a apropiar esa verdad. ¿Y para qué vamos a apropiar esa verdad? Bueno, para colaborar en la restauración de las personas. Entonces ya lo vio el objetivo. El objetivo está muy claro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a apropiarnos de esta verdad. La conducta más buena, digna y recta. Esa es la verdad que vamos a hacer. ¿Cómo la vamos a apropiar? ¿Cómo no la vamos a apropiar? Como la expresión del amor y la gracia del Padre que se manifiesta cuando el discípulo no juzga, sino obra con misericordia. ¿Y para qué lo vamos a hacer? Porque vamos a colaborar en la restauración de las personas. Este es el objetivo de esta escuela. Ahora, ya tenemos el objetivo, ya tenemos lo que vamos a hacer, ¿sí? Ahora, vamos a ver el tema, vamos a ver esta parte. Miren, hermanos, aquí se trata de la cuestión de lo que va a ser perdonar a otros. ¿Se acuerdan que habíamos visto acerca de perdonar a otros? Miren, la sección que hoy ocupa nuestro estudio va a tratar sobre todo el desarrollo de lo relacionado con el siguiente principio. Porque si perdonáis a los hombres vuestras ofensas, vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Entonces vamos a hablar del perdón de unos a otros. Miren, el problema está con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados. Entienda esto, mucha gente decimos, es que yo no puedo juzgar, porque yo quién soy para juzgar. Y entonces así que aquí va a estar en entredicho todo lo que los otros pasajes de la Escritura hablan acerca del juicio. Porque entonces si así fuese, como dice el texto, no juzguéis para que no seáis juzgados, entonces tendríamos que no emitir cualquier juicio, no podríamos hacer cualquier juicio, sería mal. Entonces,
nosotros vemos entonces no podríamos establecer juicio sobre nada, porque sería mal. Pero Romanos 13:1 habla acerca del juicio que hacen los jueces para emitir un veredicto para si es culpable o no. Ya no pueden hacerlo. Romanos 13:1 dice que todos nos sometamos a las potestades superiores, porque estas son puestas, ¿sí?, para bien del que hace bien y para hacer contra el mal. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios son establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido, pues Dios resiste, y los que resisten acarrearán condenación para sí mismos. Porque los magistrados, o sea, esos jueces, no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidores para tu bien. Entonces vamos viendo cómo entonces sí se pueden hacer juicios. Y ahí están los juicios. Ahora, nosotros como iglesia también, ¿sí? Tendríamos que ver que también en la iglesia se tienen que hacer juicios. ¿Por qué? Porque nosotros ¿cómo vamos entonces a juzgar? Dice Mateo 18 que hay una regla, ¿no?, que acerca de cómo vamos a hacer o cómo tratar con los hermanos. En Mateo 18, déjenme, se lo leo así rapidísimo. Bueno, se lo leo. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Dice por 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado tu hermano, mas si no te oyere, toma contigo uno o dos, para que boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, aquí estamos hablando de juicio, estamos hablando de criticar algo, de hacer algo. Pablo instruye a Timoteo y le dice a Timoteo, oye, no puedes dejar que esta gente ande siendo mal. Entonces, casi está emitiendo la palabra diciendo juicio, haz juicio sobre ellos. Y si la gente se porta mal, ustedes vean, por ejemplo, el libro de los Hechos. Los apóstoles tuvieron que hacer un juicio. Ustedes saben que Ananías y Zafira defraudaron el precio de una heredad. Y ellos hicieron un juicio sobre ellos y fueron encontrados mal. Entonces, se puede hacer juicio. Pablo mismo le dice, yo he echado a Alejandro que andaba haciendo males sobre la iglesia, lo he echado fuera. Y casi lo excomulga de la comunión de la iglesia. Entonces, ¿sí se puede hacer juicios? Sí, sí se puede hacer. Tanto los juicios civiles como los juicios eclesiásticos sí se pueden hacer. Se tienen que hacer. Entonces, ¿cómo está el asunto de que no juzguéis para que no seáis juzgados? Como que choca el asunto. No hay una coerción. Pero bueno, aquí nosotros tenemos, entonces, recuérdelo, el asunto tiene que ver con el perdón. Tiene que ver con el perdón. Para que si nosotros perdonamos, así nuestro Padre Celestial nos perdone las ofensas, nuestras ofensas. Porque si nosotros no perdonamos, el Padre no nos va a perdonar. Ahora, sí, porque, ¿sabe qué? Porque con el juicio de Mateo, más adelante lo dice Mateo 7:2, dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís será medido. Entonces, está dando el pasaje de capítulo 7, verso 1 y 2, está dando por hecho que sí hay juicios, sí los hay. La cuestión está en cómo hacemos el juicio. Ese es el asunto. ¿Cómo quieres que te trate? Mira, me lo puedes decir a través de tu trato hacia el prójimo. ¿Cómo tratas al prójimo? Es como tú lo vas a tratar. Si ustedes recuerdan el pasaje de los 2 deudores que está más adelante, en este caso, ahí están 2 hombres que deben, ¿sí? Y ahí se trata del perdón. No tiene sentido que el Padre se ajuste al capricho humano, sino que todo lo contrario. Que el resultado de haber experimentado la gracia, el amor, la compasión y la benevolencia, además de la paciencia del Señor, en consecuencia tendría que ser el trato con los otros, con los demás. Y aquí es donde estamos a lo de Mateo 18, 23 a 25. Después de que Jesús les está diciendo cómo tratar al prójimo, les platica un ejemplo. Y ahí están 2 deudores. Uno debía mucho y otro debía poco. A este que debía mucho. Este que debía mucho le debía al rey. El rey le perdona la deuda. Este sale y al que le debía poco, a este que le debía mucho, no le perdona. Entonces el rey dice, yo hice misericordia contigo, no era menester que tú hicieras misericordia con el otro, pues como no lo hiciste, entonces ¿sabes qué? Te vas a la cárcel y le pagas todo. Como tú juzgues, es como vas a ser juzgado. Con la medida que lo hagas, vas a ser medido también. Entonces estamos hablando de ese juicio que sí se puede hacer, pero que tendríamos que ver cómo se hace.
¿sí? Entonces, vamos a ver que si este tipo de juicio que hacemos, a veces, pues, vendría a ser una simulación, porque eh, si nosotros no nos alineamos nuestra conducta con la de Dios, por ejemplo, este discípulo que debía mucho, no se alineó con lo que recibió del rey, entonces la pregunta sería, ¿cómo va a darle al otro? O sea, ¿cómo le dio al otro? Tendría que estar alineado. Es el caso de nosotros. Nosotros que hemos recibido del Señor misericordia, gracia, amor, perdón. Siendo enemigos fuimos reconciliados. Aún estando lejos, atestados de todo pecado, fornicación, inmundicia, avaricia, etcétera, etcétera, Dios, con el gran amor con que nos amó, nos ha dado vida. Con Cristo juntamente somos salvos. Esa gracia, esa misericordia tenemos que aplicar con el otro, con el que nos ofende a nosotros. ¿Cuál es el problema? Se nos olvida, porque al salir del juicio que Cristo nos ha hecho y nos exonera, salimos y no podemos encontrar o exonerar al otro. Lo tratamos sin misericordia como nosotros fuimos tratados. Vamos, entonces estamos llegando a la solución del asunto, ¿sí? Bien, la ética de Jesús, la exigencia de la ética de Jesús en no juzgar es en la manera de obrar, ya les dije, del Padre hacia nosotros, que es distinta, ¿sí? Por lo tanto, en nosotros no debe haber cabida de que el discípulo se arrogue la función de juez, ¿sí? Para que realice la acción de juzgar. No se puede en ese sentido. ¿Sí? De manera que si este discípulo no va a caminar de acuerdo con el Padre, entonces sí merece juicio, como pasó con estos dos. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ese es el asunto, ahí estriba el asunto. Entonces, establecemos primero, si hay juicios, sí. Hay juicios civiles que hacen los jueces, los magistrados. Hay juicios eclesiásticos que hacemos sobre doctrinas, actitudes y actividades que realizan los hermanos. ¿Sí? Porque tenemos que juzgar. Dios nos ha dado el espíritu de discernimiento para que podamos discernir la verdad. Y si esta verdad no se apega a la escritura, entonces tenemos que juzgarla. ¿Mm? Tenemos que juzgarla. Y si una actitud de algún hermano está siendo anómala, diferente, contraria a lo que nosotros tenemos como establecido ya en la palabra, entonces tenemos que juzgarla, siempre y cuando nuestro juicio sea con misericordia. Entonces nosotros tenemos que tratar con misericordia a los demás. Entonces cuando Jesús habla esto, le habla a los discípulos y a la gente. Por lo tanto, esta exigencia va dirigida a quienes deseen seguirlo. Quien quiera seguirme es esta. No es una función, no es una para prohibir, no es para decirles no pueden hacerlo. No es una prohibición para las autoridades a que nos juzguen, no. A ellos se les ha declarado que sí lo pueden hacer, ¿sí? Tampoco es una prohibición para la disciplina de la iglesia, ya lo acabamos de ver en Mateo 18. Primera de Corintios 5, 1 de 5, si se acuerdan de ese pasaje, donde una persona está teniendo relaciones sexuales con su madrastra y hace una cosa indigna en la iglesia, y entonces la iglesia lo juzga, ¿sí? Y le dice, si no quiere no quiere estar bien, ¿sabe? Échalo fuera, téngalo por publicano. Entonces tiene que ver con asuntos de reciprocidad, cómo te portas y cómo estás. Pero las relaciones cotidianas, interpretando como interpersonales o comunitarias en las que cada discípulo se ve involucrado, esas se tienen que jugar con misericordia. Entonces, establecemos una cosa. El juicio, hermanos, no se puede hacer y la misericordia sí se tiene que hacer, ¿sí? Bueno, la razón es que no juzguemos para que nosotros no seamos juzgados, pero ¿cómo? ¿Sí? Entonces, vamos a ver primero lo que es misericordia. Yo le decía a los hermanos el otro día que misericordia es acerca de gracia y misericordia. Digo, ¿sabes? Gracia es que te dan, gracia es que se te da, gracia es que se te da lo que no mereces. Y misericordia es que no se te da lo que mereces. Nosotros, siendo pecadores, ¿qué merecemos? La muerte. Esa no se nos da. Eso es misericordia. ¿Qué es lo que no se nos debe dar? La vida. Y esa es la que se nos da. Eso se llama gracia. Entonces, estamos hablando de la misericordia. Y la misericordia, por lo tanto, es que nosotros tenemos que entender que es ponernos en el lugar del otro. Es hacer lo que nos gustaría que hicieran por nosotros si estuviéramos en ese lugar. ¿Cómo nos gustaría que nos tratara? ¿Cómo nos gustaría que nos hiciera? Ahora, si nosotros tenemos esto claro, entonces, ¿cómo le gustaría ser tratado? ¿Sí?
si en el caso, por ejemplo, dado que usted hubiera caído en una falta, ¿cómo le hubiera gustado que lo trataran a usted? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo me hubiera gustado? ¿Cómo hubiera preferido recibir el juicio o la oportunidad de enmendarme? Eso me hubiera gustado mucho. Yo soy testimonio de eso también, hermanos. También tuve una disciplina, la acaté todo, y así como me trataron con misericordia, hermanos, eso era lo que yo esperaba. Y gracias a Dios lo recibí. Pero también he tenido juicios muy severos de hermanos que me han tratado, pero con la punta del pie y sin merecerlo, hermanos. Pero bueno, a mí me gustaría que me tratara bien. He sido juzgado por hermanos y ha sido una cuestión distinta, hermano. Entonces, así es como yo debería tratar con compasión a los demás, ya que así me trataron a mí. Pero sobre todo, y por encima de todo ese juicio, está el juicio de Dios sobre mi vida. Ese es el que norma mi criterio acerca del juicio que hacemos hacia los demás. ¿Sí? Por eso cuando nosotros juzgamos al hermano, podríamos haberlo tratado con amor y con misericordia. ¿Y cuál es el resultado de ese juicio? Entonces, hermanos, ¿qué criterio debemos usar para nosotros de hacer un juicio? ¿Sí? La segunda parte de la exigencia señala un juicio. ¿Sí? Juicio. Dice 7.1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida que medís serás medido. Entonces, ¿qué criterios utilizamos? Miren, hermanos, ¿sí? El que juzga a su hermano, el que juzga a su hermano va a ser juzgado ante Dios. Y el criterio que utilice es el criterio que se le va a dar también. Miren, ¿cuáles son los criterios con los que nosotros juzgamos a nuestro hermano? Esos con los que vamos a ser juzgados. Y con la medida que nosotros midamos a nuestro hermano, esa es la medida que se nos va a dar. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos cómo esperamos nosotros que se dé el juicio para nosotros en el día del Señor, ¿con un juicio implacable o con misericordia? Entonces, si la respuesta, que obviamente va a ser, no, yo quiero que me traten con misericordia, bueno, pues entonces vayamos y hagamos lo mismo. Cuando nosotros vayamos a hacer un juicio, hermano, tenemos que ver qué es lo que nos motiva. Si lo que vamos a decir es la verdad, nos consta. Si lo que vamos a decir es bueno que lo diga, traerá algún provecho. Y si lo que vamos a decir, ¿sí?, es conveniente o no decirlo. Bueno, que es lo mismo que si trae provecho, ¿verdad? Si lo que vamos a decir entonces va a beneficiar. Si pasa esos parámetros, entonces estamos haciendo un buen juicio. Pero todo esto tiene que ver, hermanos, con quien juzga va a obedecer a su hermano. Y tal vez puede ser que esté enorgullecido, envanecido. Y su soberbia nos lleva, incluso la soberbia que podemos aplicar sobre un juicio, puede llevarnos a nosotros a usurpar el lugar de Dios. ¿Sí? Y lo podemos comprobar, mire, lo voy a comprobar con Romanos 14.4. Mire, Romanos 14.4 dice de esta manera. Escúchelo usted, por favor. 14.4. ¿Sí? ¿Tú quién eres que juzgas al creado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y Santiago 4.11, Santiago es durísimo, tremendo, ¿eh? Me ha sido mi pastor, me pone, me deja como así, exactamente, hermanos. 4.11 dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Te eriges por encima del hacedor de la ley. Entonces te eriges como Dios, como si fuera Dios, como si fueras Dios. Y ahí está donde nosotros tenemos que hacer. Ese juicio no se puede hacer porque tiene que ser con juicio con misericordia. Una vez establecido lo que es la misericordia, entonces tenemos que ver si nosotros hacemos juicios con misericordia o juicios implacables. Y ahí entonces establecemos los parámetros. ¿Cómo me ha tratado Dios? ¿Cómo me ha enjuiciado? Si utilizaron misericordia, así debería yo ser con ellos. Y en los juicios que he tenido, en mi caso, por ejemplo, yo ya les dije, he sido tratado con misericordia. Bueno, pues, hermanos, la verdad yo alabo a Dios porque me trataron bien así. ¿Cómo debo hacer yo entonces? Ahí está. Por ende, luego entonces, ¿cómo voy a tratar a los demás? Y mi juicio debería ser igual como yo quisiera que me trate el Señor. ¿Cómo? Con misericordia. Bien. Una vez estado así, entonces, el propósito de un juicio, hermanos, no es
evidenciar solamente a la persona. No es acabarla o dejar que ya no participe más en nada. No, sino restaurar. ¿Sí? La prohibición, hermanos, de juzgar al hermano no es un impedimento para que podamos colaborar en su crecimiento e intervenir cuando veamos nosotros que en él hay algo provechoso y que puede cambiar, hermanos. Porque puede cambiar y debe de cambiar. Es un asunto que nosotros tenemos que mirar para que esa persona, bueno, pues esa persona pueda tener esa oportunidad de cambiar. Miren, nosotros vemos que Jesús hace unas obras amorosas y unas cosas importantes. Una paja que entrando en el ojo del hermano le estorba y le lastima. ¿Y quién no desearía ayudar? ¿Sí? Sin embargo, hay aspectos que nosotros tendremos que ver espiritualmente que no ocurre como las experiencias físicas. ¿Sí? Si yo deseo ayudar a alguien que tiene una paja en su ojo, lo primero que tengo que hacer es que hay algo más real que me impide ver y que puede terminar dañando o haciendo daño en esa situación a alguien. Para ello, entonces, tenemos que entender muchas cosas. Fíjese, físicamente, sacarle algo del ojo, hermanos, es una operación muy, muy delicada. No cualquiera puede hacerlo. Podemos lastimar el ojo del hermano. Imagínese a una persona que tenga, no sé, cataratas y quiera sacarle la paja del ojo ajeno, pero no. De la persona, esta persona, pues, como que no mucho va a poder hacerlo. Entonces necesitamos tener mucho cuidado. Entonces, en la cuestión física, ahora imagínense en la espiritual. En la espiritual, entonces, tenemos que considerar varias cosas. Lo primero, nosotros tenemos que considerar que restaurar al hermano requiere que cada uno sea consciente de su propia condición. ¿Mm? Antes de que yo me decida ayudar a otro, debo examinarme a mí mismo. Debo considerarme. Si tengo yo algún prejuicio, si tengo vista corta, limitaciones o situaciones que me estorban para realizar una tarea tan noble como esta. ¿Sí? Entonces, hermanos, no puede ser si no lo hacemos con humildad. Quien no tiene humildad, hermano, para examinarse a sí mismo, entonces tiene una enorme viga en su ojo para que no le va a permitir ver con claridad para colaborar con su hermano. Casi, casi está volviendo que es el supervisor del Espíritu Santo. Y eso no. Como si él tuviera más influencia, más poder o más sabiduría que el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, aquí tenemos que ver primero que para restaurar, hermano, primero tengo que ver mi condición. ¿Cómo estoy yo? Yo no le puedo pedir nada a nadie que yo no tenga antes o que yo no dé antes. No me puedes pedir nada. Agustín de Hipona decía, dame lo que me pides y te daré lo que quieras. Entonces, si alguien va a pedir algo es porque él lo ha estado viviendo, lo ha estado haciendo. ¿Sí? Primero. Segundo, no es posible, hermanos, nosotros que restauremos a otro creyendo que nosotros somos perfectos. ¿Sí? Porque esa es una de las cosas que podría destacarse en quien vamos a restaurar a nuestro hermano. ¿Sí? Hay gente que no piensa así. Esto representa que debe existir siempre una relación de igualdad. De igualdad. No podemos ser instrumentos de restauración si nosotros nos consideramos más altos que el otro. No. Quien se acerca a un hermano con otro hermano para restaurarlo, hermano, no puede sentirse superior, tiene que ser igual a él, porque le va a ayudar, ¿sí? Le va a ayudar. Ser o sentirme superior al otro es una enorme viga que no me va a permitir poder ayudar a otro hermano. No se puede. Necesitamos nosotros ser y considerarnos en igualdad. Primero, entonces, restaurar al hermano requiere que yo sea consciente de mi propia condición. Segundo, restaurar al hermano creyendo que uno es perfecto no se puede. Tiene que ser en igualdad. Y tercero, hermano, la paja del ojo, hermano, también puede hacer referencia a la etiqueta que a veces le ponemos o le colocamos a las personas. El malo, el feo, el tardado, el retrasado, el que no puede, el que esto. Y ahí empezamos a ponerle muchas etiquetas. Y ahí entonces los etiquetamos, los catalogamos, los estigmatizamos al hermano fulano, que es el hermano y nunca ha podido, nunca podrá y nunca lo hará. El hermano es más que una paja que ha entrado en su ojo. Tiene ese estigma que le hemos puesto. El hermano es más que un ojo lastimado, es más que una paja ahí, hermano. Es penoso que cuando nosotros vemos a una persona así, terminamos, al juzgarla, la terminamos reduciendo a aspectos mínimos de su existencia. No puede, no quiere, no sabe, no esto. Y atentamos contra su dignidad humana. Sí, a lo mejor sí no puede, pero yo no puedo juzgar porque mi juicio es sin misericordia, me creo superior
y porque no estoy en igualdad, no me creo igual que él. Entonces mi juicio, al minimizarlo, al decirle que no puede, entonces estoy reduciendo su dignidad humana. Y nadie, hermanos, que reduzca el misterio maravilloso que representa el hermano a un aspecto tan pequeño que además es corregible, está en condiciones de restaurar, tiene una viga enorme de la cual debe deshacerse. Entonces, hermanos, sí es cierto que tenemos ciertas capacidades y habilidades y que puede ser demostrado que la gente lo reconoce y hay gente que no las tiene. Entonces, tiene que descender y tiene que ayudar a y enseñarle y capacitarlo. Si a lo mejor no puede hacer determinadas tareas, bueno, él tiene que ayudarlo para restaurarlo y que haga y desempeñe tareas conforme a lo que sus dones tienen. Resaltar los dones y no solamente criticar, decirle, en esta tarea no puedes hacerlo. Esto tú eres malo porque estás así, porque, miren, por ejemplo, yo soy músico, ¿sí? Y yo me considero un buen músico, tengo 40 años tocando instrumentos musicales, el piano sobre todo. Entonces, hermano, cuando yo veo a un hermano que canta desafinado, ay, pobrecito, hermano. No, porque no cante. No, hermano. Lo vamos a capacitar, lo vamos a ayudar. Si después de ayudarlo no se puede, bueno, me pongo a su nivel, me pongo igual que él. Entonces lo llevamos y lo guiamos para que desarrolle estas actividades de lo que ahí mismo está. Y esto, hermanos, es importante. Porque entonces nos estamos poniendo en igualdad. No nos sentimos superior al otro, pero primero me considero a mí mismo, ¿eh? Que yo también puedo fallar, porque incluso tenía mi oído izquierdo. Sí, es izquierdo para usted, ¿sí, verdad? Anda medio malón. Y a veces resulta que estoy cantando con la congregación y me hallo que estoy poquito desafinado. Y caray, me estoy desafinando. Yo, el maestro. Entonces tengo que entender que también yo fallo. Y que si quiero restaurar a un hermano en alguna situación anómala, eso es un ejemplo nada más de alguien que quiere hacer algo, pero hay situaciones de cuestiones de actitudes, acciones que están haciendo los hermanos y que tenemos que juzgar, pero con un juicio justo. El problema no es enjuiciar, sino hacer juicios injustos, soberbios, desmedidos, humillantes, que alienan contra la dignidad del ser humano. Ese es el problema. Porque si hacemos juicios así, entonces nosotros vamos a ser culpables de un juicio igual o vamos a tener que sufrir un juicio igual, así igual va a tratar. Así igual. Como decía un hermano que jugaba baraja, un señor que jugaba baraja, decía, como veo, doy. Y pum, con la misma vara. Ojo por ojo, diente por diente. Y no, nosotros no, hermanos. Recuerden, somos pacificadores, somos mansos. Y eso de vivir, lo que vimos la semana pasada acerca de que fue maravilloso lo de las bienaventuranzas, como fueron cayendo o así, como en el juego del Tetris, ¿no? Que le quitas una pieza y todas empiezan a caer y a embonar perfectamente bien. Bueno, así fue la semana pasada. Y esto, hermanos, entonces entendemos que todo esto va a colación. Entonces vivimos estas cosas de las bienaventuranzas y estamos empezando a vivir todo esto que es acerca del perdón, del amor, del juicio, etc. Ahora, hermanos, si la cultura en que nosotros nos movemos tiene como práctica normal juzgar a las personas y aún peor, con mucha ligereza, entonces hoy en día muchos de esos juicios se hacen públicos de manera inmediata, así en las redes sociales. ¿Sí? Entonces la vida de muchos se ve sumamente afectada. Muchas personas, por juicios sin misericordia, han perdido sus empleos. Se vuelven chivos expiatorios. Se les margina. Son afectadas social, económica, moral y moralmente. Y en otros muchos aspectos. Entonces, ese es el problema. La cultura hace eso. Eso está haciendo la cultura de hoy. Juicios así. Y lo vemos en las redes. Incluso hay hermanos entre cristianos. ¿Sabes qué? Y empiezan, pon y suelta. Entonces empiezan a hacer estragos sobre otras personas. Ahora, el mundo entonces está lastimado. Se necesita más personas con humildad, hermanos, con mansedumbre, que colaboren en la restauración. Este mundo no necesita de jueces. El mundo necesita personas misericordiosas, pacificadoras, personas que restauren a otros. Entonces, ¿la iglesia qué está haciendo? La iglesia no aporta nada al mundo si se convierte en un juez. Somos la iglesia de Dios y nosotros aquí tenemos... No, hermano. De eso ya hay demasiado. Nosotros tenemos que desarrollar una conducta llena de perdón, de misericordia y de restauración. Porque el juicio de eso se trata, hermanos. El juicio no se trata, hermanos, nada más
de hacer eso y se acabó. No se trata nada más de decir vamos a hacer juicio y acabar con todo. No, hermanos, eso lo hicimos hace muchos años. La iglesia tradicional, nosotros, las iglesias otras, acabamos con medio mundo y éramos... Pero no, hoy no, hermanos. Hoy necesitamos gente que conduzca a otros al perdón, que los conduzca a la misericordia y a la restauración. Hoy más que nunca. Por lo tanto, hermanos, lo que habíamos dicho acerca del objetivo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Habíamos mencionado, que se lo pongo aquí, el objetivo. ¿Qué íbamos a hacer hoy? Íbamos a apropiarnos de esa verdad. Entonces nosotros apropiémonos de eso, hermanos, la conducta más buena, digna y recta. Eso es de lo que nos vamos a apropiar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como la expresión del amor y la gracia del Padre, que se va a manifestar cuando el discípulo no juzga sino obra con misericordia. ¿Y para qué lo vamos a hacer? Para restaurar. Para restaurar, hermanos. No hay vuelta de hoja. Allí es donde nosotros tenemos que mirar, allí es donde nosotros tenemos que caminar. Ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo le podemos hacer. Por lo tanto, hermanos, miren, la conducta más buena, digna y recta, hermanos, la conducta más buena, digna y recta, que se puede manifestar es aquella en la que las personas son tratadas con misericordia, compasión y oportunidad para ser restauradas. Es la conducta, hermanos, perdón, aquí preparar esta imagen. Es la conducta, hermanos, es la conducta de una persona que expresa la gracia que ha recibido del Padre, la compasión con la que ha sido tratada y la restauración que ha experimentado, gracias al bendito ministerio de Jesús de Nazaret. Usaremos esa nueva vara para medir a las personas, para la gloria del Padre. Hermano, que el Señor le bendiga. Paz y bendiciones.